Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del ministerio Maranata. Y en este día, luego de algunas semanas de pasar buscando intensamente el rostro del Señor, aproximadamente unas 6 semanas, un mes y medio más o menos, buscando intensamente el rostro del Señor, uno, quiero darle la gloria a Dios por darme la oportunidad de ministrar su santa y bendita palabra nuevamente. Número 2, te quiero dar gracias. Muchos de ustedes me mandaron mensajes diciéndome, doctor Goldman, estamos orando por usted, para que Dios le vuelva a hablar, para que Dios lo vuelva a poner a ministrar, para que usted sea fortalecido en el espíritu y por supuesto en su cuerpo también. Y le doy las gracias por sus oraciones, porque la misericordia de Dios no me ha abandonado. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo por esa misericordia que Dios ha tenido sobre mi vida. Y aproximadamente unas 6 semanas también, el 21 de marzo para ser exacto, Dios quitó una tribulación que había en mi corazón. Una tribulación muy fuerte, tan fuerte como el cáncer, o tal vez peor, diría yo. Pero le doy la gloria a Dios, que Dios me quitó esa tribulación, la apartó por completo de mi vida, la eliminó por completo de mi vida, y le doy la gloria a Dios que desde el viernes 21 de marzo del presente, Dios me liberó de esa tribulación que me tenía. Mi corazón estaba muy inquieto, pues Dios me revelaba muchas cosas en el espíritu que no las entendía en ese momento, pero la palabra de Dios dice que todo, no hay nada que quede oculto, todo sale a la luz. Y así Dios sacó todo a la luz. Y le doy la gloria a Dios que Dios removió ese estorbo que había en mi vida. Y era una tribulación que me tenía atribulado ya por varios meses. Y yo la considero peor que el cáncer. Peor que el cáncer, porque por lo menos el cáncer yo ya sé qué es lo que está pasando, pero cuando uno no sabe lo que está pasando y por detrás le están haciendo cosas a uno, y hay falsedad, hay hipocresía, hay malicia intencionada, la verdad que es peor que el cáncer. Así que le doy la gloria a Dios que hace ya desde el 21 de marzo, viernes 21 de marzo del presente, Dios eliminó esa tribulación que había en mi vida, esa carga la eliminó por completo Dios. Bendito sea Dios que estoy libre de esa tribulación y le doy la gloria a Dios por eso. Y en cuanto al cáncer, ya que estoy en las manos de Dios. Gracias a Dios, mañana lunes empezaré el tratamiento de quimioterapia número 12 de los primeros 12 ciclos los primeros 12 tratamientos en el primer ciclo que ordenó mi oncólogo. Y el día 13, martes 13 de mayo, vamos a hacer un nuevo CT scan y mi oncólogo va a hacer una reevaluación del cáncer, creyendo en el Señor Jesucristo que se está encogiendo aún más de lo que ya se encogió en el nombre de Jesús y que el Señor lo elimine para su gloria. Y muchos hermanos y hermanas y aún personas que no están ni siquiera en el Evangelio me dicen, pero es que usted, doctor Goldman, no pareciera que tiene cáncer terminal, estado 4. Y la verdad es por la misericordia de Dios que luzco como luzco y que estoy como estoy. Pues es el Señor, con el poder del Señor. La palabra santa dice, diga el débil, fuerte soy. Y es lo que yo he andado diciendo desde que me diagnosticaron el cáncer terminal colorectal. Es lo que yo he dicho. Soy débil, pero en la fuerza del Señor yo me muevo. Gloria a Dios que el Señor me permitió ya hace un mes y medio también regresar a trabajar. Bendito sea Dios que regresé a mi actividades profesional como profesional en las finanzas que soy y banquero. Y le doy la gloria a Dios porque Dios ha venido cambiando. Pero todo pasó ese día. A partir del viernes 21 de marzo, Dios me liberó por completo de esa carga, esa tribulación. Dios la apartó por completo de mi vida. Y le doy la gloria a Dios porque hay un gozo en mi corazón. Ahora estoy en mi casa en un gozo. Estoy en una bendición de Dios. Siento la mano de Dios. El Señor ha sido misericordioso. Estoy en gozo, estoy en paz. Estoy mejor que antes para la gloria de Dios. Y le doy toda la gloria al Señor porque es únicamente por el Señor que esto está sucediendo. Así que gracias por tus oraciones. Por favor, sígueme manteniendo en tus oraciones. Yo creyendo que Dios va a hacer ese milagro de sanarme por completo de todo cáncer fuera de mi cuerpo. En el nombre de Jesucristo, por la sangre de Cristo que tiene poder.
Hecho está, yo lo confieso, yo lo decreto y lo creo con todo mi corazón, con toda la fe en mi corazón, que Dios me tiene sano en el nombre de Jesús, para la gloria de su santo y bendito nombre y para la expansión de su santo y bendito evangelio. El día de hoy voy a iniciar un nuevo estudio bíblico que el Señor ya me había puesto antes de que me ausentara estas semanas en búsqueda del Señor. Y hoy vamos a iniciar en el mes de mayo. Te traigo un estudio que le he titulado, el estudio bíblico, Crecimiento Espiritual. Crecimiento Espiritual es el nombre de este estudio. Hoy va a ser la enseñanza número 1. Hoy te voy a enseñar 7 pasos para crecer espiritualmente. La próxima enseñanza, la enseñanza número 2, te voy a enseñar 7 principios para el crecimiento espiritual. La enseñanza número 3, que será en la tercera semana, 7 características del crecimiento espiritual. Y la cuarta semana, que será la cuarta enseñanza, ahora en el mes de mayo, te voy a enseñar 7 estrategias para alcanzar crecimiento espiritual. Así que en el mes de mayo te voy a estar enseñando y poniendo en perspectiva el crecimiento espiritual. Es la voluntad de Dios que tú y yo, que tu iglesia, todos sus hijos crezcamos espiritualmente. Y yo te lo voy a poner a raíz de la palabra santa de nuestro Señor. Así que hoy voy a comenzar con 7 pasos para crecer espiritualmente. Vamos a ir, obviamente, anota todas las escrituras. Tal vez no te va a dar tiempo de buscarlas hoy, pero después pausa si vas estudiando, abre, verifica todas las escrituras que te estoy dando. Yo soy 100% bíblico, nada de lo que yo te digo es por ocurrencia mía o porque fulano de tal lo dijo, no es porque la palabra de Dios lo dice. Y si está en la palabra de Dios, entonces vale y cuenta. Así que anota todas las citas bíblicas que te voy a estar dando y luego te pido que las busques y las estudies tú en el confort de tu hogar con tiempo. Hoy en día te voy a poner 7 pasos para crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es algo que tú y yo tenemos que anhelar. Todos los días tú y yo tenemos que crecer espiritualmente. Dios desea y nos manda a que crezcamos espiritualmente. Y es una responsabilidad tuya y mía de nosotros crecer espiritualmente. Entonces es fundamental de que tú y yo estemos en ese constante crecimiento espiritual. Lamentablemente yo conozco, y estoy seguro que tú tal vez, conozco mucha gente que está en la iglesia y a veces de muchos años, a veces 20, 30, 40 años, pero son enanos espirituales porque no han crecido espiritualmente. Se siguen comportando como niños, siguen siendo ignorantes, siguen siendo intransigentes. Y eso son características de una persona que no ha crecido en el espíritu. Podrán ser religiosos, podrán estar en la iglesia, pero no han crecido espiritualmente. La pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿y tú? ¿Estás creciendo espiritualmente? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Y tú la vas a contestar una vez que le hayas hecho tú esa pregunta al Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo quien te lo va a decir. Porque tú y yo podemos decir sí, tú y yo podemos decir cualquier cosa. Pero cuando lo presentamos al Señor, es el Señor que nos va a revelar si verdaderamente tú y yo estamos creciendo espiritualmente o si estamos estancados, o si estamos enanos espirituales, o si somos religiosos que creemos que estamos creciendo espiritualmente, pero en realidad estamos creciendo religiosamente, pero no espiritualmente. Y hay una grandísima diferencia en crecer religiosamente contra crecer espiritualmente. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos espiritualmente, no religiosamente. Y muchas personas en las iglesias, te repito, 20, 30, 40, aún 50 años, lamentablemente son enanos espirituales, no han crecido espiritualmente. Quédate viendo tú en el espíritu. Y no me refiero a estatura física. Tú podrás ser baja tal vez, o bajo de estatura física, o podrás ser un gigante tal vez en estatura física. Pero yo estoy hablando espiritualmente. Has crecido espiritualmente. Pregúntate cuántos años tienes de estar en el evangelio. No en la iglesia, en el evangelio. ¿Cuántos años tienes de estar caminando con el Señor? Y ahora ponte en balanza. Y mira que si tu crecimiento espiritual es acorde a todos los años que tú tienes de estar en el evangelio, en el Señor. Y sé honesto contigo mismo. Sé honesto. Y llévalo al Espíritu Santo. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos de uno, los frutos espirituales hablan de uno, del crecimiento espiritual. Tú podrás estar en la iglesia, pero si tú eres hipócrita, falso, mentiroso, que hablas detrás de
fulano y de sutano a su espalda y presentas una cara de que eres muy religiosa y muy cristiana y muy piadosa, pero eres una falsa, una hipócrita, una serpiente venenosa, entonces eres una hipócrita. No estás creciendo, no has crecido espiritualmente y eres una enana espiritual o un enano espiritual. Y esto es la palabra de Dios nos confronta y tenemos que verdaderamente ser transparentes y tenemos que ser objetivos y contestar esta pregunta: si verdaderamente estamos o hemos estado creciendo espiritualmente o simplemente somos religiosos y hemos crecido religiosamente. ¿Cómo estás creciendo? ¿Estás creciendo espiritualmente como lo manda Dios y la santa palabra de la Biblia? ¿O estás creciendo religiosamente, que no es conforme a lo que la palabra de Dios nos manda? Este estudio lo voy a poner en perspectiva. Y durante las próximas 4 semanas, si el Señor no ha venido y no ha sonado esa trompeta, te voy a estar poniendo en perspectiva lo que la Biblia nos enseña sobre el crecimiento espiritual, no religioso, que es la voluntad santa de Dios para ti, para mí, para todos sus hijos. Tal y como esperamos que un bebé aprenda cosas nuevas según crece, de la misma forma se espera que el cristiano crezca espiritualmente. Un bebé sano no gatea para siempre, sino que se pone de pies un día y comienza a dar pasos. Y todos nosotros que hemos sido padres y tenemos por lo menos un hijo, sabemos cuando nuestros hijos nacieron cómo empezaron a gatear. Pero un día, a veces 9 meses, a veces 10 meses, a veces 1 año, depende, cada quien tiene diferente estado. Pero un día ese niño comenzó a caminar. Y lo teníamos que ayudar un poquito, pero después comienza a caminar solo. Eso se llama crecimiento. Es igual, en el crecimiento espiritual, nosotros, nuestro hombre, nuestro ser interior, tiene que crecer de la misma manera que crecemos físicamente, tenemos que crecer espiritualmente. Un cristiano sano no depende de los demás para siempre. Aprende a relacionarse con Dios por sí mismo. Según madura en su fe, deja atrás comportamientos pecaminosos y comienza a actuar más como Jesús. Por eso es que cuando una persona es hipócrita, cuando una persona es falsa, cuando una persona es mentirosa y tiene cara de piedad, pero es una serpiente venenosa, una hipócrita, una falsa, o un hipócrita o un falso, ese no es un cristiano que está creciendo espiritualmente. Ese es un enano espiritual con disfraz de que está creciendo espiritualmente. Pero no es cierto, porque su comportamiento dice todo lo contrario. Y cuando ponemos a la palabra de Dios el comportamiento, por ejemplo, una persona que es hipócrita, te hace creer una cosa y no lo es. Esa es hipocresía. Te dice y hasta pone al Señor a veces como testigo. Y hay personas que lamentablemente hacen eso y peor condenación tienen. La palabra dice: no pondrás a Dios como testigo, ni tomarás el nombre del Señor en vano. Hay personas, yo conozco, y estoy seguro que a lo mejor tú también, hay personas hipócritas que están en las iglesias y se presentan como religiosos, como cristianos espirituales, con trajes de piedad, y ponen hasta al Señor de testigo. Y dicen delante de Dios y del Espíritu Santo. Y peor condenación tienen, porque son hipócritas. Están engañando, son hipócritas, son falsos. Están metiéndole el puñal a alguien por detrás, en la espalda, y aparentemente son piadosos. Entonces, cuando una persona se comporta de esa manera, y conocemos mucho, esa persona no está creciendo, no ha crecido espiritualmente. Es un religioso o una religiosa más. Es un enano o una enana espiritual que está en la iglesia, podrá diezmar, podrá ofrendar y todo lo que tú quieras, hasta podrá servir incluso, hasta podrá servir. Pero su crecimiento espiritual no se ha desarrollado, está estancada y es un enano, una enana espiritual. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Entonces, cuando vemos los comportamientos, el cristiano sano que está creciendo espiritualmente no depende de los demás para siempre. Aprende a relacionarse con Dios por sí mismo. Según madura en su fe, deja atrás comportamientos pecaminosos y comienza a actuar más como Jesús. Nunca vimos al Señor Jesucristo hipócrita. Es más, Él condenó a los fariseos porque eran hipócritas, le llamaba. Nunca vimos al Señor Jesucristo mintiendo. Nunca vimos al Señor Jesucristo chismoseando. Hay personas que llaman a hermanos con el pretexto de pedir oración y eso es un chisme, simple y sencillamente. Y son hipócritas y ponen a Dios y al Espíritu Santo de testigo. Yo conozco personas así. Pero mayor condenación tienen. Porque no podemos tomar el nombre del Señor en vano, ni tampoco ponerlo de testigo, mucho menos cuando es una mentira.
Y hay gente que hace eso. Entonces, cuando nosotros hemos madurado o hemos crecido espiritualmente en nuestra fe, dejamos atrás comportamientos pecaminosos como lo que te acabo de mencionar y muchos más. Eso es lo que llamamos crecimiento espiritual. Madurar en la fe y aprender a vivir de forma agradable a Dios. Obviamente nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Pero una cosa es equivocarse y estar en esa lucha, como lo manda la Biblia, a otra es estarlo haciendo continuamente y de manera repetitiva. Son dos cosas muy diferentes. El cristiano que crece busca la santidad. Esa es otra característica. Un cristiano, una cristiana que está creciendo espiritualmente, siempre busca la santidad en su vida. No es mundano. Tú vas a ver algunos cristianos, yo conozco cristianos que apenas suena una música mundana y comienzan a moverse y comienzan a bailar. ¿Qué es eso? Eso es mundanalidad que hay dentro de ellos todavía. Dicen, no, yo solo escucho la música. Mentira, están bailando. Están recordándose. Yo conozco cristianos que apenas oyen una música mundana, comienzan a hacer el pasito tuntún y comienzan a bailar. Sentaditos y a pesar que se mueven los hombritos, están bailando. Ese es un cristiano que no ha madurado. No ha madurado. Es un cristiano que está enano. El cristiano que está creciendo espiritualmente siempre busca la santidad. Y no solamente la busca en su vida, sino que la refleja. Refleja el corazón de Dios en sus actitudes. Por ejemplo, el cristiano que está creciendo espiritualmente es piadoso. El cristiano que está creciendo espiritualmente perdona. El cristiano que está creciendo espiritualmente consulta con Dios. Una persona que actúa por impulso, un cristiano que actúa, y yo estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los mundanos, porque obviamente no conocen al Señor. Yo no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de los cristianos. Y mientras más viejos, a veces son más mañosos. Hay cristianos que lamentablemente a veces no reflejan al Señor en sus actitudes. Hay cristianos que son impulsivos. Hay cristianos que son impulsivos y toman decisiones a la ligera, sin consultar a Dios, sin esperar que Dios se los apruebe. Prefieren consultar al hombre, prefieren llamar a su pastor, al hermano, al fulano, al sutano, pero no al Señor. Un cristiano, una cristiana que hace eso es enano espiritual, inmaduro, no ha crecido espiritualmente. El verdadero cristiano espiritual, el verdadero cristiano o cristiana que ha crecido y está creciendo saludablemente en el espíritu, es un hombre, es una mujer de Dios que consulte con el Señor primero, no después de que actuó, sino primero. Hay cristianos que consultan con Dios después que actuaron y ya tomaron la decisión. Para nada lo estás haciendo. Dios nunca puede ser segundo lugar. Dios es primero siempre, ante todo y sobre todo. Cuando tú consultas a Dios primero, antes de actuar, y esperas en el Señor, y te mueves conforme Dios te guía, y conforme el Espíritu Santo te va dirigiendo, entonces eres un cristiano que en crecimiento espiritual. Pero cuando tú eres impulsivo y las emociones te dominan y tú explotas y comienzas a salir sapos y culebras de tu boca en vez de palabras que van a bendecir, tú no eres una cristiana o un cristiano que está creciendo espiritualmente. Tú eres un enano espiritual. Es como el cristiano que toma alcohol. El cristiano que toma alcohol no es un cristiano espiritual. Porque el alcohol, la palabra dice bien claro que no nos embriaguemos con alcohol o vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, porque hay disolución. Es igual, es igual. Hay cristianos que se toman una copita de vino, dice. Licor es licor. Licor es licor. La palabra dice, no os embriaguéis con vino. No, yo no me embriago, solo me tomo una copita, sí, pero es una copita continua. Entonces, es igual. Entonces, estos son hermanos que no han crecido espiritualmente, son enanos espirituales. Y la palabra de Dios nos manda a ti y a mí, categóricamente, a crecer espiritualmente. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, reflejamos a Cristo en nuestras acciones. Tomamos decisiones basadas en lo que la santa palabra de Dios nos dice. Consultamos a Dios primero, no después. Esperamos a Dios y hacemos conforme a la voluntad santa y perfecta de Dios. Así actuamos en nuestras vidas. No
conforme yo creo, o conforme mi pastor me dijo, o conforme fulano y sutano me dijo, sino conforme Dios te dijo. Eso es lo que llamamos crecimiento espiritual, madurar en la fe y aprender a vivir de forma agradable a Dios. Porque cuando tú y yo vivimos agradando a Dios, estamos creciendo espiritualmente. Y relativamente, cuando estamos creciendo espiritualmente, agradamos a Dios. Porque tomamos decisiones, tomamos acciones, actuamos, nos comportamos de la manera que alaban a Dios y que agrada al Señor. Y Dios se glorifica. El cristiano que crece busca la santidad en su vida, repito, la santidad. Y la santidad no es andar vestido de una u otra manera. La santidad es cómo está tu corazón. Obviamente tú no vas a andar, una mujer tiene que andar virtuosamente al igual que un hombre. Pero hay personas que andan vestidas así, pero su corazón está mal delante de Dios. Hay cristianas que se visten, yo conozco mujeres que se visten muy supuestamente piadosas, pero su corazón hay malicia. Entonces, no hay santidad en el corazón de esa persona, de esa mujer o de ese hombre. Aparte de eso, cuando una persona está creciendo espiritualmente, como dije, refleja el corazón de Dios en sus acciones. Quien crece espiritualmente ama más a Dios. Esa es otra característica. Ama más a Dios. Otra más, perdona más. Hay personas que no perdonan. Estoy hablando de cristianos que no perdonan. Y aquí te va la que más les cuesta a los cristianos. Estudia la palabra de Dios y la pone en práctica. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana que está en crecimiento espiritual, siempre estudia la palabra de Dios sistemáticamente todos los días y la pone en práctica. No solamente la estudia, sino que la pone en práctica. A medida que aumenta el crecimiento, refleja más al Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8 dice, nos ayuda a entender el crecimiento espiritual. Así que vamos a usar esta escritura como la cita bíblica fundamental el día de hoy en esta enseñanza. 7 pasos para crecer espiritualmente. En nuestro nuevo estudio, crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, nos ayuda a entender el crecimiento espiritual. Nos dice que cuando respondemos al llamado de Dios, tomamos conciencia del peligro del pecado. Esa conciencia nos lleva a dar el primer paso de fe en el crecimiento espiritual. Elegir dejar atrás al pecado para seguir a Dios. Muy tristemente, hoy en día los cristianos no se van al mundo, sino que traen al mundo a la iglesia o a sus vidas personales. Y viven como impíos, pero con disfraces, son hipócritas, con disfraces de piedad y de santidad, pero son impíos. Los versículos 5 al 8 de este capítulo nos hacen pensar en la construcción de un edificio y la importancia de añadir los bloques adecuados para permanecer firme y soportar la adversidad. Como hemos visto, la fe nos lleva a abandonar el pecado. Así es como tú sabes que estás creciendo espiritualmente, te alejas del pecado. Por eso, poner nuestra fe en Dios es la base fundamental del crecimiento espiritual. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, una palabra que no nos gusta mucho, pero es fundamental. El cristiano que está madurando espiritualmente tiene paciencia también y no actúa deliberadamente ni se sofoca en tomar acciones precipitadas, sino que es paciente. Espera en el Señor, pacientemente esperé en el Señor y Él me contestó, dice el salmista. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Esta es la clave para el crecimiento espiritual. Anótala, léela, reléela y vuélvela a leer, aplícala en tu corazón y pídele al Espíritu Santo que te ayude a poner este versículo, esta palabra de Dios en tu vida todos los días para que verdaderamente haya un verdadero crecimiento espiritual en tu vida personal. Los frutos del crecimiento espiritual se notan. La fe en Dios nos lleva a ser más virtuoso y estar más inclinado hacia el bien. Una persona que está
de hipócrita, hablando mal de su pareja, de su cónyuge, de su esposo, de su esposa, del hermano, del pastor, del vecino, del compañero de trabajo y es cristiano, esa persona tiene la plena seguridad que no es espiritual. ¿Por qué? Porque está inclinado hacia el mal. El chisme, la hipocresía, la mentira, todas esas son obras de la carne. Si estuviera creciendo espiritualmente, no la trajera, pero hay personas que se atraen de eso. Nace en nosotros el deseo de conocer más de Dios, de su palabra y de poner en práctica lo que leemos en la Biblia. Eso es muy importante. Por eso te digo, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana que está en un verdadero crecimiento espiritual integral, siempre estudia la Biblia y la pone en práctica en su vida. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, leemos que somos fructíferos cuando permanecemos unidos a Cristo, nuestro Señor. Él es la vid. Si queremos crecer espiritualmente y dar buen fruto, es primordial mantenernos unidos al Señor Jesucristo, la verdadera vid. Vamos a hablar ahora de los siete pasos para crecer espiritualmente. Número 1, y aquí no es fácil, pero lo tenemos que hacer todo. Número 1, somete tu voluntad a la de Dios. Y esta es la más difícil, yo creo, porque queremos actuar conforme a mis razonamientos, conforme a mi lógica, conforme a mi sentir, a mis emociones. Pero la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda someter nuestra voluntad a Dios. La obediencia a Dios es clave en el crecimiento espiritual. Una persona que está, un cristiano, una cristiana que está desobedeciendo a Dios, nunca va a crecer espiritualmente. Va a crecer religiosamente, pero nunca va a crecer espiritualmente. Porque el verdadero crecimiento espiritual es cuando somos obedientes a Dios. Y por eso yo siempre recomiendo, léete Deuteronomio capítulo 28, las 14 bendiciones de la obediencia y las 28 maldiciones de la desobediencia. Si Dios te lleva a un lugar y tú te vas por tu propia cuenta, tú eres desobediente. Si Dios no te dijo que te fuera, tú no te puedes ir. No importa que te voten, no importa que te digan, no importa que es Dios quien te trajo y es Dios quien te va a sacar. Y muchas veces hay personas que responden conforme al impulso, a la emoción, al enojo, pero no conforme a la voluntad de Dios, a preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que me vaya? ¿Quiere usted que me vaya? Y Dios te va a responder. Pero para tal efecto tenemos que tener paciencia y no actuar deliberadamente ni apresurarnos a actuar en el enojo, en la ira, en la contienda. Entonces, la obediencia es fundamental. Sometemos la voluntad nuestra a la de Dios. La obediencia a Dios es clave en el crecimiento espiritual. Someterte a la voluntad de Dios requerirá humildad, número 1, y un deseo firme de agradar a Dios. Cada vez que tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, aunque no nos guste, es un acto de humildad y es un acto de un deseo firme de que queremos agradar a Dios. No al hombre, ni mucho menos a mí mismo, a Dios. También será una muestra de confianza en Dios, sabiendo que lo que Él tiene para ti es mejor. Por ejemplo, repito, si Dios me trajo a un lugar y yo me quiero ir, cuando digo un lugar me refiero a un trabajo, me refiero a una ciudad, me refiero a X lugar. Dios te trajo, tú tienes que esperar que sea Dios quien te lleva. Si tú te vas por tu propia decisión sin haber esperado, a lo mejor consultaste a Dios, pero no esperaste en Dios. No es solamente consultar a Dios, es esperar, consultar a Dios y esperar en el Señor y movernos conforme el Señor nos instruya. Pero si tú te mueves precipitadamente, no esperaste que Dios fuera el que te sacara, estás en desobediencia y nunca vas a crecer espiritualmente. El apóstol Pablo habló sobre la lucha que hay entre nuestro ser, entre hacer el bien, lo que agrada a Dios, o hacer lo que nos place a mí. A mí me parece que esto es mejor por X, por Y, por Z. Eso es lo que a mí me gusta, pero no es lo que Dios quiere. Y cuando un cristiano, una cristiana se somete su voluntad a la de Dios, vamos a hacer siempre lo que Dios dice, como Dios dice, cuando Dios dice, donde Dios dice y porque Dios lo dice. Entonces estamos creciendo espiritualmente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 16 al 20, anótalo, habla de esta lucha. Mi hombre espiritual quiere agradar a Dios, pero mi hombre carnal quiere agradarme a mí mismo, a la carne o al
fulano o a sotano. Es una lucha constante, pero la tenemos que vencer en el nombre de Jesús. El pecado está en nosotros e intenta vencer, pero cuando nos rendimos completamente a Dios y buscamos hacer lo que le agrada de Él, ese es someterse a la voluntad de Dios, permanecemos atentos a los engaños del diablo. Hay personas que caen, cristianos que caen en los engaños del diablo porque no se sometieron a Dios. Se rebelaron, son necios, no esperaron en Dios, no consultaron a Dios, no esperaron en Dios, ni se movieron conforme Dios dijo, cayeron en la mentira del diablo y después se arrepienten toda la vida, pero ya es muy tarde. Dios te va a perdonar si le pides perdón, pero eso no significa que Dios va a quitar las consecuencias. Vas a tener que pagar las consecuencias de tu desobediencia. Deuteronomio 28 lo dice bien claro. Dios te perdonará si te arrepientes de corazón y haces fruto digno de arrepentimiento, pero las consecuencias las vas a tener que pagar. Y muchas veces con lágrimas de sangre, pero ya no la vas a volver a recuperar nunca más. En medio de cada situación, ora y piensa cuál es la voluntad de Dios para ti en ese momento. Por ejemplo, una manera que sabemos es preguntarle al Señor, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Conforme la palabra nos enseña, conforme lo que conocemos del Señor, preguntémonos a nosotros mismos, ¿estás en X o Y situación? Pregúntate, ¿cómo actuaría el Señor Jesús en esta situación, en este momento? Y vas a ver que nada similar a lo que tal vez tú originalmente querías hacer. Y cuando tú reconoces eso, tú te sometes a la voluntad del Señor y dices, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Voy a hacer conforme usted quiera, me someto a usted, me rindo, le obedezco, esperaré pacientemente y haré conforme usted me diga. Entonces Dios se glorifica, entonces tú agradas a Dios, entonces tú creces espiritualmente. Número 2, busca de Dios cada día. Hay cristianos que solo buscan a Dios los domingos, cuando van a la iglesia. Hay que buscar a Dios todos los días, todos los días. El crecimiento espiritual no se consigue en un día o solo el domingo. Es algo en lo que debemos trabajar constantemente. Para crecer físicamente necesitamos comer, beber y aún hacer ejercicio cada día. Si dejas de comer, de tomar agua o de mover tu cuerpo para usar tus músculos, tu cuerpo no crecerá de una forma apropiada. De la misma manera, crecer en el espíritu también necesita de alimento diario y de cuidados constantes. Alimento diario, leer la palabra de Dios, orar a Dios, ese es mi alimento espiritual diario. Tomar tiempo para hablar con Dios, para estar en su presencia. Estudiar la bendita palabra de Dios, la Biblia. Son algunas de las cosas que te ayudarán a crecer en el Señor cada día. El crecimiento espiritual se da en comunión con Dios y por eso es importante dar prioridad a pasar tiempo con Dios. Comienza tu día con una oración de gratitud a Dios y pon ese día en sus manos, todos tus planes. De ser posible, toma un tiempo en la mañana en cuanto te despiertas para leer una porción bíblica y permitir que Dios hable a tu corazón. Busca la presencia de Dios en tu vida cada día. Mira lo que el salmista dijo. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Te das cuenta por qué la paciencia es un símbolo de que estamos creciendo espiritualmente? Y esperaré. El salmista dice, Salmos capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Quiere decir que voy a consultar, voy a alabarte. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré que lo que Dios me diga que quiere que haga. También es importante ejercitar tu fe, ponerla en acción. Habla con otras personas sobre el Señor Jesucristo. Muestra su amor de formas prácticas. Pregúntale a Dios qué debes hacer en momentos específicos y déjate guiar por el Espíritu Santo en medio de las situaciones que se te presentan. No actúes por tu propio razonamiento, no actúes por tus propios impulsos, no actúes porque el hermano fulano, el pastor te dijo esto, actúa porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. No actúes porque tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu cuñado, tu hermano. No, actúa porque Dios te lo dijo, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. Dios está contigo. Está atento a su presencia y dirección cada día cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios. Número 3, pregúntale a Dios
el próximo paso a dar. Y hazlo. Hay personas que solamente le preguntan a Dios, Señor, ¿qué debo de hacer? Cuando Dios les responde, no les gustó, no lo hacen. Es una lástima. Tienes y tenemos que preguntarle a Dios el próximo paso que tenemos que dar y lo tenemos que hacer, aunque no nos guste. La vida con Cristo no es aburrida, mis amados. Si hay algo que yo amo de estar en el Evangelio y de estar con el Señor Jesucristo, es que la vida de cristiano es dinámica, nunca es aburrida. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender y hacer. No te estanques ni te conformes con tu crecimiento hasta el día de hoy. Estudia la palabra con mayor profundidad y mira cómo puedes poner en práctica los principios bíblicos. La mayor manera para crecer espiritualmente es estudiando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Pídele a Dios que te muestre lo que Él quiere para ti en cada etapa de tu vida. Hay retos nuevos que llegan de acuerdo a las responsabilidades que tenemos y hay personas que se abren o se cierran. Por lo que es importante entender cuál es el camino por el que Dios desea que andemos. Muy importante. ¿Tienes que elegir una carrera para estudiar? Consulta a Dios. ¿Quieres buscar un nuevo trabajo? Consulta a Dios. ¿Quieres mudarte a una nueva casa? Consulta a Dios. ¿Necesitas hacer algo diferente? Consulta a Dios. Todo lo tenemos que consultar al Señor y Él nos va a hablar. Entonces, consulta a Dios, busca al Señor, preséntate delante de Dios, sé paciente, espera y cuando Dios te hable, obedece y haz lo que el Señor te dijo. Sea cual sea tu etapa en ese momento, está atento a la dirección de Dios. No vayas dando tantos a ciega. Detente a escuchar a Dios hablar a tu corazón o audiblemente, como Dios te hable. Colabora activamente de una forma u otra con el esparcimiento del Evangelio para la gloria de Dios. Eso es fundamental también. Tú vales mucho y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida contigo. De paso, da pasos de fe cada día y verás grandes cosas. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. No tú, no yo. Él hará. Por eso es que cuando encomendamos al Señor nuestro camino, nos presentamos delante de su presencia, esperamos en su voluntad y cuando Él la revela, obedecemos. Entonces habrá bendición en tu vida. Número 4. Evalúa tu crecimiento con sinceridad. Tenemos que ser objetivos. No podemos hacernos creer que sí estamos creciendo cuando en realidad no estamos creciendo espiritualmente. Porque eso es mentirte a ti mismo. Tenemos que ser objetivos y reconocer delante de Dios si no estoy creciendo, entonces arrepintiéndonos. Si reconozco que soy un enano, una enana espiritual, me arrepiento delante de Dios, pido misericordia, renuncio al pecado si hay pecado, o a la mentira. La mentira es pecado, mis amados. La mentira es pecado. Es más, el cristiano que está mintiendo no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira. Dios no miente, dice la Biblia. Dios no es hombre para mentir ni arrepentirse de lo que dice. Si un cristiano, una cristiana está mintiendo, ese hombre, esa mujer en realidad no es hijo de Dios, es hijo del mismo Satanás, porque está mintiendo. Un verdadero hijo de Dios no miente. Y si miente se arrepiente inmediatamente y pide perdón y confiesa la verdad. Entonces, tenemos que verdaderamente hablar conforme Dios quiere que hablemos. Evalúa tu crecimiento con sinceridad. Toma un momento cada cierto tiempo. Yo lo hago a menudo. No necesariamente cada mes, a veces lo hago cada trimestre. A veces lo hago cada mes, depende. Yo le pido al Espíritu Santo que me revele cómo estoy delante de Él. Porque no es mi opinión, es la opinión del Señor la que me interesa. Porque yo me puedo decir cualquier cosa, pero el Señor me va a decir la verdad. Entonces, yo te recomiendo que tú hagas eso. Preséntate delante del Señor cada X o Y Z o Z tiempo, cada mes, cada 3 meses, pero no lo hagas cada año. Es demasiado cada año. Yo lo recomiendo por lo menos trimestralmente. Cada 3 meses preséntate delante. Aunque nos presentamos delante de Dios diario, pero preséntate a Dios y dile, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi crecimiento delante de usted? Yo normalmente lo hago trimestralmente. Cada 3 meses lo hago. Pero depende de la situación, las circunstancias, las batallas, las tribulaciones. A veces lo hago cada mes. Y Dios me lo muestra. Y le doy la gloria a Dios por eso. Y tú vas a ver, haz eso y Dios te lo va a mostrar. Entonces, eso es una evaluación de crecimiento espiritual que es 100% verídica porque es Dios quien te lo está diciendo, no eres tú.
Yo no necesito que mi pastor me diga si estás creciendo Israel espiritualmente. No, yo necesito que Dios me lo diga. Que Dios, y si Él me lo dice, es una validación de lo que ya Dios me dijo, gloria a Dios. Pero yo quiero y deseo escucharlo a Dios primero. Puede que haya áreas en que te cuesten más que otras, pero con la ayuda de Dios lograrás crecer. Lo importante es reconocer tu lucha ante Dios y que abra tu corazón para que Él te moldee más a su imagen. Por ejemplo, si notas que te cuesta decir la verdad en algunas ocasiones, ora al Señor de forma específica que Él te ayude a entender la raíz del problema. Y el Espíritu Santo te va a llevar a la raíz del problema. Y vas a tener que eliminarla en el nombre de Jesús. Y si te tienes que arrancar la lengua, arráncatela. Pues es mejor entrar al reino de los cielos sin lengua que con lengua ser lanzado al infierno. Así dice la palabra. Si tu ojo te hace pecar y te hace caer, sácatelo. Pues es mejor que entre al reino de los cielos sin un ojo, de que con ambos ojos seas lanzado al infierno, dice la palabra de Dios. Entonces, si tu lengua, hay personas que tienen el espíritu de serpiente, pitón se llama. Y hablan y son chismosas y son mentirosas y son hipócritas. Y tú lo ves y tienen cara de santidad, que no quiebran un plato. Pero son falsos. Entonces, esas personas necesitan, si es necesario, arrancarse esa lengua para no pecar más. Porque prefiero entrar al cielo, al reino de los cielos, sin lengua, que con lengua ser lanzado al infierno. Y eso va para muchas personas que tienen ese problema. Por eso es que tenemos que consultar con Dios y Dios nos va a decir la verdad y tenemos que actuar en base a eso. Dios te concede profundamente, Dios te conoce profundamente. Él puede ayudarte a entender tus debilidades y te da también las herramientas para que puedas fortalecerte y crecer en Él. Cuando reconocemos las luchas ante Dios, abres la puerta para que el Espíritu Santo te hable y te guíe y te lleve al camino hacia la victoria. Mi alma alaba a Jesús. Número 5, entrega tus luchas al Señor cada día. Recuerda, el Señor, las luchas nuestras no son nuestras, son del Señor. Él nos va a dar la victoria. Nosotros luchamos, pero esa lucha no es tuya, es del Señor. Hay que dársela al Señor. Decidir seguir a Jesús, nuestro amado Señor, y servirle de corazón, no nos escuda de las luchas contra el pecado y la tentación. De hecho, el diablo aprovechará cada ocasión para intentar desanimarte o hacerte caer o dudar. Lleva tus luchas ante el Señor en oración. Pídele al Espíritu Santo que te renueve cada día y te ayude a mantenerte fuerte en el Señor. Sería bueno no tener más problemas ni dificultades, pero la realidad, mis amados hermanos, como ustedes lo saben, es que mientras estemos en nuestro cuerpo físico, tendremos lucha. Tendremos lucha. Son parte de la vida, pero los hijos de Dios contamos con la fortaleza del Señor y la ayuda del Señor en medio de las dificultades. No encarezcas tus problemas solo, busca al Señor, mantente firme en el Señor y obtendrás la victoria garantizada. Salmo 55, 22 dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me encanta ese versículo. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Puede ser que nos hayamos caído espiritualmente en la batalla, es intensa. Pero cuando le damos esa lucha al Señor, Él nos va a levantar. Y Él va a luchar por nosotros como poderoso gigante. Y Él nunca ha perdido una batalla ni la perderá nunca. Bendito sea su santo nombre. Jesucristo es su nombre. Número 6. Descubre tus dones y úsalo. ¿Sabes cuáles son tus dones? Muchas personas no lo saben. Cada persona tiene por lo menos un don espiritual dado por Dios para bendecir a los demás y para colaborar en la edificación de la iglesia. Descubre tus dones y úsalos para bendecir a tus hermanos en Cristo y a todos los que te rodean. Hay personas que dicen, yo tengo el don de la oración, y están llamando a la persona y dicen, vamos a orar por el hermano porque está en pecado y está haciendo... Eso no es oración, eso es chisme. Eso es chisme. Hay personas que se especializan en eso. Dicen, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de oración. Mentira. Tienes el don de mentira y de calumniar a la gente. Entonces, no uses el pretexto de vamos a orar por el hermano para estar chismoseando del hermano. No lo uses. Eso no es un don. Eso es una obra de la carne. Usa los dones que Dios te ha dado, vence la timidez o la inseguridad y ponlos
en uso para la gloria de Dios. Si abren puertas, asume responsabilidades. Por ejemplo, lidera grupos en la comunidad de tu iglesia y ayudará a otros usando ese don que tú tienes, por ejemplo, el don de servicio. Permite que Dios te use para la edificación de su iglesia en tu comunidad. Al tomar pasos de fe, Dios te ayudará a crecer a la misma vez que ayudas y colaboras con los demás. Número 7. Reúnete con los hermanos para alabar a Dios y estudiar la palabra. No intentes vivir tu fe en soledad. Dios no nos creó para ser llaneros solitarios. El mismo llanero solitario no era solitario, él andaba un acompañante. Él deseaba que participemos, el Señor desea que participemos en su iglesia para que juntos nos animemos y crezcamos más fuertes en Él. Busca una reunión en tu iglesia. No solamente te limites al domingo, busca una coinonía, un grupo, tal vez un grupo, una célula, un grupo en casa, un estudio bíblico. A mí me encantan los estudios bíblicos, claro, soy maestro bíblico, pero me encantan los estudios bíblicos porque te hacen crecer espiritualmente, pero también te hacen compartir con los hermanos y es una bendición. Yo asisto todos los jueves, bueno, no todos los jueves que no tengo quimioterapia, en la semana de recuperación que le llaman, que es cuando mi cuerpo se está recuperando del impacto devastador que deja la quimioterapia en mí. Yo voy los jueves, los miércoles me gusta ir al estudio bíblico de mi iglesia y luego el día siguiente, el jueves, yo voy a un estudio bíblico de solo hombres. Y me encanta porque Dios me bendice de una manera, porque miro que no estoy solo, porque miro a otros hermanos que somos muy diferentes, pero a la vez muy similares en muchas áreas y que todos estamos luchando y que tenemos batalla y que tenemos lucha, pero juntos oramos uno por otro y vemos la mano de Dios obrando a favor nuestro. Así que busca un grupo, si eres mujer, busca un grupo de oración de mujeres. Si eres hombre, busca un grupo de oración de hombres. Busca un estudio bíblico en tu iglesia. Y si tu iglesia no lo ofrece, busca otro medio entonces. Pero no te conformes solamente con el domingo. Los hermanos de la iglesia primitiva son un gran ejemplo. En Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Busca un grupo de cristianos seguidores de Jesús que sean apasionados por el Señor, con los que te puedas reunir de forma regular, semanalmente, no una vez al mes, no una vez al trimestre, no una vez al año, peor todavía, una vez a la semana. Alaba a Dios con ellos, ora por tus hermanos o tus hermanas si eres mujer y permite que oren por ti, por tu familia, por tus necesidades. Anímense mutuamente a vivir la vida de fe y a mantenerse firmes en Jesús. El crecimiento espiritual es continuo, no se detiene. Un ejemplo del crecimiento espiritual es la persona que antes robaba, por ejemplo. Un día conoce a Jesús, te recuerda a Zaqueo. Zaqueo era ladrón. El día que el Señor Jesucristo llegó a su casa, él reconoció que había robado. ¿Y qué dijo? Regresaré todo lo que he robado y lo pagaré 4 veces más. Y la mitad de mis bienes lo compartiré con los pobres. Ese hombre creció espiritualmente ese día. Entonces no robes. Hay personas que dicen, yo no robo, pero sí, le roban al hacer los impuestos, por ejemplo. Roban al hacer los impuestos. Aquí en Estados Unidos roban haciendo los impuestos. Y ponen que gastaron aquí, que pusieron allá. Y es mentira, están robando. No hagas eso. Paga tus impuestos como tienen que ser. Un día conocen a Jesús y un día dicen, yo me tengo que poner a cuenta con Dios. Recuérdate a Zaqueo. Zaqueo es el ejemplo perfecto que podemos ver. Eso es un verdadero crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es una búsqueda constante para conocer más sobre Dios, sobre nuestro amado Señor Jesucristo y sobre la palabra santa de Dios. Pero también es permitir que ese conocimiento transforme lo más íntimo de nuestro ser. Quien crece espiritualmente cambia, no se queda igual nunca. Por ejemplo, no es un enano espiritual. Hay personas cristianos que espiritualmente son enanos espirituales, tienen una gran cabeza, pero su cuerpo es enano. Sus extremidades no han crecido, no han crecido saludablemente. Entonces, en el crecimiento espiritual es lo mismo. Tenemos que crecer de una manera íntegra, saludablemente, integral. Y tenemos que ir creciendo espiritualmente. Y tenemos que cambiar. Pero también es permitir que ese conocimiento transforme lo más íntimo de nuestro ser. Quien crece espiritualmente cambia, no se queda igual. Va dejando atrás sus actitudes egoístas e infantiles y comienza a vivir como alguien dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esfuérzate en crecer espiritualmente en el Señor y verás una gran bendición en tu vida.
La mayor bendición que puede haber para crecer espiritualmente está aquí. Es estudiando la santa y bendita palabra de Dios y poniéndola en práctica. El cristiano, el hombre cristiano, la mujer cristiana que estudia todos los días la palabra de Dios, crece espiritualmente. Yo te animo a que lo hagas. La palabra santa de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Mi alma alaba su bendito nombre. De esa manera, te he presentado los 7 pasos para crecer espiritualmente en nuestro nuevo estudio, Crecimiento Espiritual. Es una bendición, es la voluntad de Dios que crezcamos espiritualmente. Lee todas las escrituras, las citas bíblicas que te di. Enciérrate con el Señor. Pregúntale al Espíritu Santo. Pon en práctica todas estas escrituras. Aplícala a tu vida. No te conformes. Quiere más, pídele más a Dios y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo depende del Espíritu Santo. Depende de todo lo que el Espíritu Santo haga en tu vida y en la mía. Y Dios se va a glorificar en tu vida. De esa manera, mis amados hermanos, le doy la gloria al Señor por su infinita misericordia que me ha, una vez más, dado el privilegio de enseñar, exponer su santa palabra y ponerla en perspectiva. Y de esa manera edificar al cuerpo de Cristo, que es su amada iglesia, tal y como el Señor me llamó a su santo ministerio y me comisionó para hacerlo como maestro bíblico que soy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, Señor. Queremos crecer espiritualmente. Te pido por mis hermanos, mis hermanas que están estudiando aquí con el Ministerio Maranata, Señor, en este nuevo estudio ahora, Señor, estudio bíblico, crecimiento espiritual. Ayúdanos a crecer espiritualmente a todos para agradarte, Señor. Ayúdanos, Padre, porque es tu santa voluntad y es un requisito que usted nos ha puesto, que crezcamos espiritualmente. No queremos ser conformes, Señor, como estamos, sino que queremos crecer espiritualmente para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Espíritu Santo, que usted nos ayude, nos enseñe y que nosotros, Señor, crucifiquemos a la carne, que verdaderamente dependamos de usted y nos sometamos a tu voluntad y pongamos estos 7 pasos que acabo de poner ahora mismo en perspectiva para que nuestro crecimiento espiritual sea íntegro, sea saludable y que sea agradable para Dios. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y la honra. Amén. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Maranata, el Señor viene pronto. Y tú y yo, su amada iglesia, su novia, juntamente con el Espíritu, le decimos, sí, ven Señor Jesús, que te anhelamos y te esperamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo, divino y poderoso rostro sobre tu vida y sobre tus seres amados. Crezcamos espiritualmente, amados hermanos, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y que nuestras vidas sean bendecidas por el poder de Dios a través del crecimiento espiritual que Dios nos enseña en su palabra y que es la voluntad santa y perfecta de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén.